literatura fantástica para no ocuparme de la realidad. Yo creo que es todo lo contrario, Bueno, me parece que pasó un poco con toda nuestra literatura, ¿no? La literatura siempre, en América se cargó mucho del romanticismo, pienso, mucho de contenidos políticos. Y creo que el fantasy no se escapa de eso, creo que no. Bueno, nombraste recién a Márgara, podríamos hablar de Leo Batik y su saga en la que cruza hadas con nazis, es fantástica, es preciosa. Celso Román en Colombia, otro gran escritor de literatura fantástica. Así que yo creo que hay mucho de eso, mucho camino que se está recorriendo y un diálogo permanente. Nos juntamos, nos encontramos, hay congresos, nos gusta mucho compartir. Somos una especie de logia. Sí. A mí me parece, no sé si hay un hecho puntual que a mí me indique como este resurgimiento de la literatura fantástica, sobre todo siendo que era algo que siempre me gustó desde chico, entonces estuve muy cercano, ¿no? Lo siento como una continuidad. Sí es cierto que hay una movida muy fuerte de literatura fantástica desde los escritores, y en mi caso lo veo desde los artistas, o sea, nacionales que intervienen siguiendo a estos escritores, ya sea porque hay que hacer las portadas, las ilustraciones interiores. Es como una multiplicación del género fantástico que se da por este vínculo entre escritores e ilustradores. Sí creo que se está viviendo muy fuertemente y para mí, reitero que me parece que estas sagas con improntas latinoamericanas nos dan la oportunidad también de replantearnos el género, ¿no? Digamos, como lo conocemos originalmente, ¿no? Con un carácter más anglosajón. Nos permite recrearnos, reinterpretarnos nosotros, conocer nuestra historia y reproponer, ¿no? O proponer en todo caso. Y me parece que hay también un tema de replantearse paradigmas y de reelaborar otras éticas y de construirnos otras armas y otras herramientas para pensarnos como sociedad. Porque digo, además uno habla de épica fantástica y habla como a priori de maniqueísmo, del bien y del mal y del dualismo y sí y no. A mí me parece que más allá de que el dualismo sea claramente una mirada autoritaria y un recorte, obviamente, y reduccionista, si ustedes quieren, que yo creo que sí, que lo es, y que uno tiene que procurar trascenderlo hasta donde nuestro lenguaje y nuestra cultura nos lo permite, no me parece nada fácil. Pero creo que en general en las épicas fantásticas latinoamericanas, hay también una potente intención de revisar las éticas, ¿no? De hecho, Game of Thrones, a donde uno supone que no hay bien y mal, porque ninguno es tan bueno, sin embargo me parece que esto del bien, digamos, uno en todo caso termina queriendo al que es un poco menos malo, entonces uno quiere al enano, no porque sea un buen tipo, pero porque es un poco menos malo, con lo cual digo, el bien está ahí, pivoteando, aunque esté afuera del ámbito de acción. Yo, releyendo Los días de la sombra, ¿no? Que me impacta mucho, sobre todo en estos momentos políticos y sociales, me parece muy interesante ver justamente lo que vos planteabas de la complejidad del mal, ¿no? Que el mal no es unívoco, ¿no? Y que tiene muchas facetas, es facetado, que quizás, bueno, que tiene que ver también con un manejo a veces maquiavélico de determinadas intrigas, ¿no? Y que a veces las ficciones invitan a mirar desde otro lugar la realidad, ¿no? Particularmente Los días de la sombra me parece muy interesante para pensar algunas cosas del presente, ¿no? Y que tiene que ver justamente con esto de los entramados del mal, ¿no? No sé si a ustedes les pasó al intentar llevarlo a la palabra y a la escritura, ¿no? Sí, ese planteo para mí está muy presente, sobre todo en el segundo y el tercer libro de la saga,
Y es un mismo planteo que traté de llevar a imágenes. Es el caso de la sombra, por ejemplo, ¿no? La muerte, bueno, podía ser desde algo absolutamente macabro a bueno, una anciana como la describe, con ciertos rasgos, con Multinet puede ser muy dulce, puede ser realmente la muerte para algunos otros, y me parece que también nos da esta ambigüedad y digamos que no haya un absoluto manicaísmo. Me permite también desde el arte, desde la imagen, trabajar con esos grises en el medio. Sí, iba a preguntarles, en este arte de los confines, más allá del blog, que es este medio de la inmediatez y del contacto directo con los lectores y de la producción que empieza a circular con mucha inmediatez y rapidez, debe haber entre manos algún proyecto de orden tradicional, algún libro por ahí. ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de las posibilidades de eso? Sí, exactamente. Estamos así muy entusiasmados y trabajando mucho, y con algunas cuantas cosas ya más o menos concretadas en un libro que por ahora no tiene exactamente el nombre, pero es como volver a contar, ¿no? La saga, en principio solo Los Días del Venado, volver a contarlo, no exactamente, pero esta vez en un diálogo de texto y de imagen, ¿no? Obviamente no va a ser contarlo todo, ni contarlo exactamente igual, sería absurdo, porque además hay otro código artístico, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con recrear de nuevo, en principio digo Los Días del Venado, ojalá alguna vez puedan ser también Los Días de la Sombra y Los Días del Fuego, en este diálogo que surgió hace 7 años, Gonza, y que recién hace uno, más o menos, un poco más, empezamos a pensarlo como la posibilidad de un libro físico. Sí, yo, a ver, en concreto, simplemente quiero decir que quería contarles por qué Los Días del Venado, porque a nosotros lo primero que nos surgió es, bueno, este universo que se plantea es tan vasto y se podría encarar desde tantos lugares que al principio tuvimos que determinar dónde lo íbamos a acotar y cómo lo íbamos a encarar para un lector, ¿no? Y bueno, en principio pensamos desde presentar tribus o razas de las tierras fértiles, analizamos también no me acuerdo, o sea, eran las tribus o las razas al principio, y después cuando le fuimos dando forma para que un lector pudiese también entender este diálogo entre imágenes y texto y que no fuese algo salpicado, bueno, terminamos pensando en esta idea de Los Días del Venado como una versión nueva, ¿no? Está recontado realmente, porque como dijo Liliana, esta nueva convivencia entre texto e imagen nos dio la posibilidad de contarlo de nuevo desde otro lugar, ¿no? La misma historia, los mismos personajes, pero bueno, mirado desde otro cristal. Así que en eso estamos, tenemos una pequeña muestra también para hacerles ahora, así que bueno, encantados de poder compartir esto con ustedes, de esta novedad, y que lleva tiempo, pero o sea, nos tienen que tener paciencia, pero simplemente porque lo hacemos con toda la pasión, sin los tiempos que habitualmente estamos acostumbrados que nos imponga un tercero, sino por la mera convivencia artística, si se quiere, para que este proyecto llegue al mejor puerto. Bueno, sí, como no, Gonza trajo algunas imágenes y algunos textos que, bueno, no serán exactamente los definitivos, porque bueno, estamos todavía bocetando y cambiando muchas cosas. Todos ustedes deben saber, seguro lo saben, cuánto de corrección lleva cualquier texto y seguramente también cualquier ilustración. Así que hay como al menos 2 leemos. Bueno. Es La desobediencia de la muerte. Sombra. Así me llamaron, y no por ser menos que la luz, sino por ser su oponente. La noche para que exista el día, la unidad para que exista el par, tal vez la sed para que exista el agua. Soy la sombra, y junto a mi tarea recibí la prohibición de ser madre.
injusta frontera que me niego a tolerar, aunque mi desobediencia corroa el tronco de las grandes leyes. Soy la muerte, y a pesar de la prohibición decido engendrar. Pero mi vientre, que no fue planeado para otorgar vida, es macizo, sin oquedades ni líquidos. Por eso, lo que deba suceder, sucederá en mi boca. Ahora camino hacia el sitio que cuidadosamente elegí para aparearme conmigo misma. El monte Nóferos, que por huesudo y cavernoso es semejante a mí. No necesitaré más sustancias que las propias y mucha paciencia. Cuando abandone este lugar, seré la madre sombra. Y mi hijo, ¿quién será mi hijo? Ahora Huilquilén. Esta es Huilquilén en el bosque. Huilquilén corría tras cualquier cosa que se moviera por el aire, por la tierra, por el agua, y aquella tarde el bosque de los confines estaba más animado que de costumbre. Mientras la pequeña perseguía una mariposa, vio, con el resto de su mirada, una liebre de buen porte. Entonces olvidó las alas y siguió tras las orejas. Pero el movimiento de una rana la desvió, 2 saltos, 3, y silbó un pájaro. Huilquilén alzó la cabeza, lo descubrió, le siguió el vuelo. El vuelo tropezó con un tronco viejo por el que bajaba una caravana de hormigas. Fue la niña con ellas y llegó hasta la muerte de un escarabajo. Buscó una rama para apartar las hormigas, pero la rama era un insecto. Se echó a reír Huilquilén y lo dejó libre. La libertad tropezó con un grupo de hongos inclinados. Se agachó la niña para verles la cara y encontró una lagartija que corrió maleza adentro. Huilquilén metió la mano para buscarla, metió la cara. ¡Lagartija, lagartija! En cambio encontró un gusano. Caminaba el gusano por el brazo de Huilquilén hasta el codo, hasta el hombro, cuando volvió a pasar la mariposa aquella. ¿Queremos uno más? Se está agotando la batería. ¿Tienes ganas de escuchar un hito más? Sí. Bueno. Entonces vamos con la pluma de la Oropéndola. Los que leyeron la saga se acuerdan a lo mejor del episodio, la pluma que cayó en manos de Tungur. Una pluma de Oropéndola no cae porque sí, ni en manos de cualquiera. No cae a causa de la edad del pájaro, ni de las estaciones, ni del viento. Una pluma de Oropéndola cae para señalar el destino. Era la Oropéndola el ave más escurridiza de los bosques del sur, dorada en el pecho, negra en las alas. La mañana en que la familia de Vieja Kush caminaba hacia el valle de los antepasados, algo ocurrió. Presagio sobre presagio, señal sobre señal. Tungur, el mayor de los hijos de Dulcancelin, andaba unos pasos delante del resto de los suyos cuando un ave cantó sobre su cabeza. El niño, que tendría algo así como 11 temporadas del sol, se detuvo a mirar. Alzó los ojos y vio una pluma de Oropéndola cayendo hacia él. Entonces recordó las enseñanzas de su abuela Kush. Cuando escuches el canto del pájaro de plumaje dorado y negro, alzarás tu cabeza, cerrarás los ojos y harás un cuenco con tus manos. Luego esperarás, inmóvil y sereno. Si la pluma cae en tus manos, prepárate. Ajusta bien tus sandalias y tensa la espalda. Algo va a suceder. La Oropéndola te anuncia que serás el cargador de una montaña. Pero no temas, porque así como trae noticias del dolor, la pluma de Oropéndola traerá la fuerza que te corresponde. Tungur volvió corriendo y mostró el hallazgo a sus mayores. Dulcancelin y Vieja Kush se miraron en silencio. Sabían de sobra que el bosque no advierte en vano. ¿Cuál era el anuncio para el más grande de los niños? ¿Qué le esperaba a Tungur? Dulcancelin, el guerrero más bravío de los confines, ocultó sus temores. Solamente indicó que era necesario seguir caminando. Presagio sobre presagio, señal sobre señal.
textos. Como verán, bueno, en algunos casos, como en esta, hay como un apego mayor a lo que se cuenta en la saga, que es este relato, este capítulo en el que contamos que ella va a la familia de Vieja Cuya, la fiesta de los antepasados, y en cambio hay otros en los que, como el de la sombra, que habla en primera persona y cuenta desde otro lugar su parto, podríamos así llamarlo. Bueno, hay como un corrimiento de la saga. A mí, yo quería comentar que la posibilidad, que para mí es súper interesante que nos da este libro, por lo menos a mí como artista, es que se ha vuelto un diálogo la imagen y el texto. A ver, esto que les contaba al comienzo, que pasó con Cupuca, que yo como lector de la saga me puse a dibujar un brujo y no sabía qué podía haber del otro lado, hoy nos da la posibilidad de que haya un ida y vuelta, y que si aparece la sombra y aparece un monte de Misayanes, y de acuerdo a cómo aparece una imagen pueda replicarse en el texto, ¿no? Y me parece una oportunidad, por lo menos para mí, increíble, como para decir este diálogo entre escritor e ilustrador, que no suele ser muy común a veces en las posibilidades editoriales, porque hay un editor de por medio. En este caso, que es un proyecto personal, nos permite tener esa ida y vuelta, ¿no? Sí, no se imaginan cuántas de las imágenes que Gonza me mandó, bueno, hicieron que aparecieran textos que honradamente jamás hubiera encontrado yo si buscaba solo en mí misma. Interesante eso. Bueno, invitamos a hacer comentarios, preguntas, seguramente. ¿Qué significa la saga? ¿Qué quiere decir? La saga de los confines. Mira, a ver, la saga de los confines, dicho así como cortito, como intentando resumirte 3 libros, tuvo que ver con un primer impulso de contar lo que fue, algo de lo que fue la conquista de América, el avasallamiento de los pueblos que habitaban en este continente, de la destrucción de un pensamiento, de culturas, de gracia, del lenguaje. De contarlo, pero no en clave, realista, histórica, que hubiera podido ser, sino en clave fantástica. Digo así, es una cosa muy simple la que te digo y muy cortita, pero digo más o menos como para contarte de qué va la saga. Y quizá valga decir, porque vos me podrías preguntar por qué en clave fantástica y no una novela que contara la conquista de América de manera realista, que hubiera podido ser, y me parece que podría ser muy interesante. Pero cuando yo me lo pregunté, y lo digo porque me parece que siempre hay que saber por qué uno elige escribir literatura fantástica. Hay que tener un porqué muy claro, porque la realidad alcanza y sobra para contar tantas cosas. Y bueno, la verdad que mi respuesta personal en ese momento fue única manera de cambiar el pasado, única manera de que los españoles se fueran con la cola entre las piernas. Era más o menos así. Más que una pregunta, un comentario. Me acerqué fascinada por la obra escrita por Liliana hace unos cuantos años atrás, y con lo que supe encontrarme como lectora es con esta receptividad, con esta sensibilidad, que también es una especie de entramado que se va formando, ¿no? En este intercambio, en este diálogo que mencionaba Gonzalo recién. Digo, esta verosimilitud que encuentro en la saga de los confines y en varios de tus narrativas, de tus obras, también está vigente en este intercambio continuo. Digo, es creíble porque tenés esta manera de ser tan de los confines. Vos y Gonzalo, con su aporte enorme al poner rostro e imagen al sentimiento, al amor severo, atento, encarnado, comprometido, a nivel político, a nivel ficticio, digo, pero
pero desde acá es creíble, desde la manera que tienen de ser ustedes y digo, de esta apertura que tienen para con los lectores que también nutre y hace. Así que gracias por eso. Yo quisiera sumar a eso que dice Aye. Bueno, yo también me acerqué ya hace varios años como fanático y me encanta lo que escribió Liliana y ahora me encanta que se sumen las imágenes de Gonzalo. Y yo quiero citar textualmente a Liliana y decir que ¿por qué hay que leer literatura fantástica? Y es una frase que a mí me quedó grabada a fuego en el cerebro, que dice que porque vivimos demasiado poco para la capacidad de soñar que nos fue asignada. Y me parece que es eso, que leemos y escribimos y soñamos literatura fantástica porque nos permite ampliar este mundo que a veces se vuelve tan cuadrado y tan chiquito y bueno, nada, y expandirnos a otros lugares donde podemos ser más nosotros mismos o transformarlos o vivirlos de otra manera, que por ahí el realismo a veces se queda chico. Nada de eso nomás. Y gracias también, por supuesto. Una preguntita cortita. Sí. ¿El nuevo libro lo publican ustedes mismos o hay una...? Bueno, capaz que hubo ahí también una, ¿no? Lo pensamos, pero creo que decidimos en principio intentar hacerlo nosotros. Hacerlo nosotros. Porque digo, también lo dijo Gonza, ¿no? La presencia de la editorial como mirada también de mercado te pone un montón de impronta que no sé si tenemos muchas ganas de que nos pongan en este momento, ¿o no? Es que sí, si podemos y como... A ver, vamos paso a paso, por eso no podría decirte. Quizás la intención está en que la obra se mantenga lo más pura y amplia posible como viene ahora y en los tiempos que viene. Y si el libro tiene que tener 200 páginas porque necesita 200, tendremos el tiempo para hacer 200. Sí creo que va a ser como algo que nazca de adentro y no algo impuesto. Entonces, desde ese lugar te puedo decir, sí, queremos que sea autopublicado. Ojalá. Bueno, durante la charla se habló un poco de la documentación y esta quizás es una pregunta más para Liliana, pero recién hablaste del lenguaje y de retratar la conquista desde otro lugar. ¿Qué pasa con el tema de las lenguas originarias, la documentación acerca de eso? Quizás también, Gonzalo, ¿qué entrada le diste vos a eso, las imágenes? Un poco por ahí, la cosa. Bueno, fue uno de los temas más complejos para mí, lo hablábamos el otro día en un taller. A ver, me parece siempre un tema muy complejo darle palabra a los personajes. El discurso directo de los personajes siempre, para mí, es el lugar en el que el escritor tiene que ponerse especialmente cuidadoso. Pero digo, aún cuando estemos reproduciendo un personaje así parecido a nosotros, que habla así como nosotros, porque la ficción no puede hablar así como nosotros. Hay siempre un recorte que hay que hacer en la ficción. Y tampoco lo puedes transformar en una caricatura. Hablábamos de los adolescentes. Yo escribo bastante literatura para niños y para jóvenes y es un peligro enorme hacer hablar a un adolescente como los adolescentes. Bueno, eso se potenció cuando tenía que hacer hablar a pueblos originarios que por supuesto no sé cómo hablaban y que además me llegaron traducidos seguramente con la peor saña. O no sé, por ahí no, pero con otro recorte cultural. Entonces, vaya a saber cómo hablaban y qué querían decir cuando hablaban. Entonces, ¿sabes qué? Fue lo único que pude hacer, agarrarme como de 2 o 3 conceptos, ¿no? Decir, bueno, a ver, 2 o 3 conceptos. 1, la palabra hace. Entonces, ojo. Cuidado cuando hables, porque cuando hables vas a decir. Entonces, viste que los que son hinchas y cuando hablan se cuidan y se saludan con mucho cuidado y se responden. Digo, porque dicen y hacen. Digamos, tenían no se habla en vano. No se habla en vano. Por un lado. Por otro lado, la belleza suma contenido. A la verdad sin la belleza le falta algo y viceversa.
Y así, digo, 2 o 3 cositas a las que me aferré y tuve muy presente cada vez que los hacía abrir la boca, porque digo, después intentar remedar cómo, no tenía manera. Gracias. Esta pregunta es para Gonzalo. Mencionabas tu recorrido sobre los diferentes personajes y hablabas de Cucú. Cucú no llegó todavía, ¿no es cierto? ¿Qué te está haciendo recorrer Cucú? Los que han leído la saga saben que Cucú es quizás uno de los personajes más, no sé, con más corazón de la saga, si se puede decir eso, entre tantos, ¿no? Y uno que prevalece y uno que deja su tierra y yo lo siento extremadamente cargado no sé, supongo que cada lector debe poner mucho de su alma cuando lea Cucú, ¿no? Entonces traducir eso a una imagen me ha resultado muy difícil. Sin embargo, en este nuevo libro debió aparecer y creo, no sé, que puede ser, estar conformes con la imagen con la que aparece, pero sí, cuesta, hay personajes que cuestan. Trato de tomármelo en serio y me parecía que Cucú tiene un alma tan grande que traducirlo a una imagen debe ser difícil. Con Cupuca salió después de meses y meses que no lo busqué, digamos. La imagen estuvo en un cajón hasta que apareció cuando tenía que aparecer. Ahora el libro también exige que aparezca Cucú. Ahí va a estar presente. En realidad una especie de comentario por ahí de pregunta en esto de que el diálogo constante que va a haber por ahí en este nuevo proyecto entre imagen y texto, que en realidad a veces la imagen complementa el texto y otras veces que lo potencia y viceversa. Si en este nuevo proyecto hubo por ahí imágenes de Gonzalo que potenciaron nuevos episodios en la saga o por ahí que te remitieron a cosas que por ahí no llegaste a contar. Este diálogo constante que por ahí a lo largo de los 7 años hubo textos tuyos que siguieron potenciando ilustraciones tuyas o por ahí ilustraciones tuyas que te potenciaron nuevos relatos, por ahí no de los confines, pero quería saber cómo fueron estos diálogos y si había por ahí en el nuevo proyecto algo. Sí. Bueno, a ver, lo primero que me pasó también, tengo que decirlo, fue que a partir de conocerlo a Gonzalo y de empezar a conocer todo este mundo que él, dibujó y siguió dibujando, a mí me volvió, porque yo la tenía ya la saga, no es que la tenía ya tampoco, pero para mí estaba terminada y a mí me alegraba mucho que estuviera y que la leyeran y que siguiéramos conversando acerca de la saga, pero mi proyecto de escritura iba como por otro lado. Lo que me pasó, con la llegada de Gonzalo fue que todo ese imaginario volvió como a hervir en mí, me dieron ganas, después aparecieron de hecho los relatos, yo creo que en gran medida tuvieron que ver con la aparición de Gonzalo, si no quizás no hubieran estado. Todo eso volvió a aparecer con mucha fuerza, se renovó, volvió a parecerme, no sé si necesario, pero por lo menos interesante, revisitar esos lugares, esos personajes. Y ahora ni te cuento con este libro un montón yo me acuerdo lo que me pasó con la caja de Yokoi, con el tablero de Yokoi. Eso me dieron ganas de... Bueno, a partir de ahí escribí uno de los relatos a donde, doy cuenta de cómo supuestamente se jugaba ese juego. Bueno, eso pasó a partir de la ilustración, por ejemplo, de Gonzalo. Eso, lo recuerdo así como muy, muy, muy claro. El tablero de Yokoi, por ejemplo. Y sí, y muchos más. No, yo quería traer a cuento, quizás aquellos que han visto un poco el blog o la página de Facebook recuerdan una imagen de una joven boria que está apoyada sobre una piedra frente al mar. Y ese fue otro de los casos puntuales, no va a quedar en el libro porque no se ajustaba a la historia, pero sí de que aparezca una imagen que no era algo puntual del libro, pero todos sabemos que en algún momento había jóvenes borias
Y en esto que yo contaba antes, que Liliana describe muy bien las personalidades, el alma de los personajes, imaginaba a esta chica Boria, ¿no? Como muy nostálgica, ¿no? Habla todo el tiempo de esta volver de los Borios a los padres, a su historia, a conservar la sangre después de siglos. Y bueno, me permití hacer una imagen y después apareció un texto que algún día, no sé, aparecerá pirata en la web. Claro, un texto que tenía que ver como específicamente cómo, entonces hubo que inventar, digamos, en el mejor de los sentidos, todo un sistema para a ver cómo elegían. ¿Se acuerdan que los borios eligieron en un momento a quienes venían a las tierras fértiles y quienes en cambio no? Y entonces, bueno, el dibujo de Gonzalo me hizo pensar, a ver, pero ¿cómo elegían? ¿Quiénes venían? ¿Quiénes se quedaban? Los que se quedaban condenados a muerte. Entonces, ¿qué habrá pasado con esas madres? ¿Habrán querido que se fueran, que se quedaran? Entonces, bueno, a partir de todo eso surgió un cuento, pero que no va a estar en esto. La pregunta que había hecho ella me dejó pensando con respecto ella hablaba del habla de los personajes en particular, pero también me interesa el habla del narrador, ¿no? Que es un habla muy cargada de poesía, ¿no? Que es algo que caracteriza a tu escritura, que tu escritura narrativa está muy impregnada de lo poético. ¿De qué te nutrís, ¿no? ¿De qué te nutriste y de qué te seguís nutriendo para esa impregnación poética? Bueno, a mí la verdad es que la lectura de poesía para mí es necesaria para mí, para vivir, para llorar o para consolarme. A veces quiero llorar, entonces voy y busco un libro de poesía, sé además cuál me va a hacer llorar. Entonces la busco y lloro y está muy bien llorar leyendo poesía, es muy sanador. Pero a mí me importa mucho en la literatura, esto es lo que decía recién, ¿no? El cómo se cuenta, ¿no? Me parece que quedarse en el qué se cuenta es grave, es perder la esencia de la literatura o del arte en general. Así es que ahora, específicamente en la saga de los confines, hubo también un tema relacionado con el género, ¿no? Una épica fantástica necesita un lenguaje, sobre todo el vate, sobre todo el narrador de la épica fantástica, necesita un lenguaje extraordinario. Y bueno, y ahí también hubo que hacer una construcción que intentó, no ser engolada, no ser ilegible, pero de una persona que está hablando de algo absolutamente extracotidiano. Y que sin embargo tampoco resultara tan ajeno al habla de Kush, de Duncan Selin, de Wilkilén, porque en definitiva es un personaje también. No sé, ¿alguien más que quiera preguntar? Hola, un poco para Gonza, que ya lo conozco. Hablaron sobre los personajes, los dibujos, si podés hablar un poco también sobre los lugares.